Mujeres cruzando la línea, un espacio para fortalecer el poder colectivo. Aquí convergen historias, resistencias e ideas que entrelazan las luchas de las mujeres mesoamericanas con las transformaciones globales. Porque cruzar la línea es también redefinir el mapa del mundo. Producido por Jazz Mesoamérica. Sintonízanos el último viernes de cada mes a las 11 de la mañana por violetaradio.org, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Bienvenidas, bienvenidos a Mujeres Cruzando la Línea. Nos complace que te unas a otro episodio más de Mujeres Cruzando la Línea, donde nos juntamos para reflexionar a profundidad en los temas que les dan forma a los movimientos sociales en el mundo. Mujeres Cruzando la Línea es un programa mensual coproducido por Jazz Mesoamérica y Violeta Radio. Yo soy Daisy Flores y hoy exploraremos las conexiones entre dos regiones que, a pesar de tener distancia entre sí, comparten muchas de las mismas luchas y aspiraciones. Se nos une hoy Vivien Mentor Lalo, directora regional de Jazz para el sur de África, quien compartirá sus análisis y experiencia como organizadora de movimientos feministas en la región africana. Pero antes de comenzar nuestra conversación, tomemos un momento para escuchar esta breve cápsula informativa. Cuando pensamos en África del Sur, a menudo pensamos en una región distante que tiene formas por un mundo de clichés, safaris o riqueza mineral extraordinaria. Bailes. Esta imagen es muy lejana de los panoramas y realidades de Mesoamérica, pero tras ella yace una realidad que se siente muy familiar. Los territorios que tienen biodiversidad y culturas junto a comunidades desplazadas por megaproyectos mineros. La democracia debilitada por la captura de las instituciones políticas por intereses económicos poderosos, las personas jóvenes capturadas entre el desempleo y la emigración forzada. Las mujeres y personas LGBTQ+ enfrentan múltiples tipos de violencia. Las comunidades locales e indígenas siguen resistiendo los legados, permaneciendo del colonialismo en un retroceso conservador significativo al buscar proteger derechos ganados y un espacio civil reducido. Nuestra América y África del Sur comparten muchos desafíos de nuestro tiempo. En base a este reconocimiento, queremos compartir el trabajo que hace ya en el sur de África y que su relevancia se extiende más allá del continente africano. Como Jazz Mesoamérica, Jazz Sudáfrica ofrece un marco político para entender las crisis. Tras la pantalla del día de hoy, la violencia de género, el racismo, la pobreza y la destrucción ambiental, la persecución de personas defensoras de derechos humanos y la alza de movimientos antiderechos no son temas aparte, sino expresiones interconectadas de la misma arquitectura de poder, en lugar de limitarse a gestionar las consecuencias de esta crisis. Jazz se compromete a fortalecer los movimientos sociales para que puedan transformar las estructuras que les producen. Este mundo se desenvuelve en un momento de una transformación política profunda. África del sur de África, enfrenta a una crisis económica persistente, el alza del costo de la vida, altas tasas de desempleo, un profundo extractivismo, erosión democrática y un mayor ataque contra los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQI+. Estas dinámicas regionales son hechas complejas por un contexto global que está enmarcado por una reducción de la financiación a los movimientos sociales y la consolidación de proyectos autoritarios y narrativas conservadoras que se esparcen en la región. El nacionalismo y la mala información dividen a las comunidades y debilitan la resistencia colectiva. En lugar de ver estos desarrollos como tendencias aisladas, Jazz del sur de África las entiende como expresiones interconectadas de violencia estructural. Este análisis reconoce que la violencia en base a género, la exclusión económica, el racismo, la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, la persecución de las personas LGBTQI+, y la destrucción ambiental no son problemas específicos de un sector, sino que son manifestaciones interconectadas del sistema de poder que se han
conformado históricamente por el colonialismo, el neoliberalismo y el patriarcado. Desde esta perspectiva, el desafío político no solo va a responder a los síntomas de la crisis, sino entender cómo los sistemas operan para desarrollar estrategias que puedan transformar las relaciones de poder que las sostienen. El abordar las consecuencias sin enfrentar sus causas estructurales nunca será suficiente. Esta visión toma vida en la escuela reciente de organizadores de movimientos. Más que un programa de capacitación, la escuela es un proceso de educación política feminista donde la educación política se convierte en un lente para entender la realidad a través de la educación popular feminista. Su metodología lleva a participantes en un viaje que comienza con las historias personales y las experiencias vividas al llevarlo a un desarrollo de análisis colectivo y estrategia, estableciendo la relación entre lo individual, lo político y la escuela. Ayuda a las personas participantes a entender cómo los sistemas de poder le dan forma simultánea a los cuerpos, territorios, emociones e instituciones, posicionando la organización colectiva como una de las respuestas más potentes a la estructura, a la violencia estructural. Una parte central de este eje político es una reflexión crítica sobre los recursos que sostienen los movimientos. Aunque mucha de la operación cooperación internacional sigue priorizando proyectos, resultados medibles y fortalecimiento institucional, ya se insiste en que el verdadero poder transformador yace en los movimientos sociales en sí mismos. Las conversaciones con socios en África del Sur revelan una preocupación que se comparte profundamente con Mesoamérica: la dependencia de financiación externa, la privatización del activismo, la fragmentación de la lucha y el riesgo continuo de despolitizar la acción colectiva. Estas reflexiones nos invitan a profundizar nuestro análisis, reconstruyendo la autonomía política de los movimientos sociales, fortaleciendo la solidaridad y desarrollando formas sostenibles de organización que no dependen exclusivamente de ciclos de financiación. Es a partir de esta perspectiva que Jazz del Sur de África colectiviza el feminismo, la justicia climática y aportes económicos. La resistencia no solo se trata de oponerse al extractivismo, sino que también se trata de crear alternativas tangibles que modelen diferentes formas de vivir la producción agroecológica, la energía renovable, propiedad de las comunidades y la recuperación del conocimiento. Estas no solo son iniciativas ambientales, sino que son expresiones de poder colectivo. Dentro de esta visión, la idea de la liberación representa un compromiso político para demostrar que es posible organizar la vida más allá de la lógica del extractivismo, la dependencia en los mercados y la dependencia estatal. Estas reflexiones resuenan profundamente con la experiencia de Mesoamérica en ambas regiones. El retroceso democrático y el avance de actores antiderechos demandan respuestas que van más allá de incidencia específica para el sector y, en lugar de eso, fortalecer las alianzas entre organizaciones ambientales, de campesinos, juventud, LGBTQI+, y otros movimientos de justicia social global. En un contexto global marcado por el alza de proyectos autoritarios, la reducción del espacio cívico y la reorganización de las fuerzas conservadoras, el trabajo político del sur de África acarrea una lección potente para Mesoamérica. Si la violencia es estructural, entonces nuestras respuestas también tienen que ser estructurales. La violencia no se puede retar solamente reaccionando a sus manifestaciones inmediatas. Debe ser confrontada, desarrollando el poder colectivo necesario para transformar los sistemas que la producen. El lograr esto requiere educación popular feminista sostenida, una fuerte organización comunitaria, solidaridad profunda entre fronteras y un compromiso a desarrollar alternativas que nos permitan no solamente a resistir el modelo dominante, sino comenzar a liderar aquí y ahora el mundo que lucha por crear nuestros movimientos. Y ahora comenzamos nuestra entrevista con Vivian Mentor Lalo. Ella es la directora regional del sur de África y una activista feminista comprometida con el avance de los derechos de las mujeres y personas diversas de género, así como con la promoción y el trabajo de justicia social. Vivian es trabajadora social y a través de su carrera ha trabajado en temas que incluyen violencia contra mujeres y violencia de género, violencia contra la niñez y derechos de la niñez, de las trabajadoras sexuales, de gobernanza, rendición de cuentas y, por supuesto, gobernanza feminista y participación política.
Su trabajo abarca varias estrategias y abordajes, incluyendo reforma política y legal, monitoreo y evaluación de desempeño de los gobiernos y también organización de base y desarrollo de movimientos. Bienvenida, Vivian. Sí, es bueno estar con ustedes y su audiencia hoy. Bueno, estoy conectándome de un día soleado de invierno en Ciudad del Cabo, en sur de África, y es la tarde acá para nosotras. Yo sé que hay una gran diferencia de horario desde donde yo estoy y desde donde ustedes me están escuchando. Así que sí, esa es una gran pregunta, no para pensar en el trabajo de África del sur de África. Creo que el mejor lugar para comenzar es pensar en el contexto en el que este trabajo se da. Y estoy segura que esto resonará con varias de las personas escuchando en Mesoamérica, porque en todo el continente africano hemos visto esta alza en políticas antiderechos y antigénero. Y yo creo es útil el entender esta alza como parte de un fundamentalismo más amplio, global. Este es un fenómeno global, no de conservadurismo, pero hay una forma particular en la que creo que se da en un particular contexto geográfico también. Así que estas fuerzas antigénero y antiderechos, no solamente están atacando derechos en particular o grupos particulares de personas, están trabajando de forma activa para reducir el espacio cívico, para socavar el avance de procesos organizativos y determinar cuyos vidas, voces y vidas se consideran legítimas. Así que nuestro trabajo en Sur de África se centra en esta idea que tenemos ya sobre la importancia de los cuerpos, derechos y libertades. Y para nosotras no son temas aparte, están profundamente conectados a temas de poder, a temas de recursos, de voces y seguridad. Así que creo que es un punto de partida para enmarcar el trabajo en el sur de África, si lo vemos un poco en el contexto de esa forma. Y creo que es importante porque cuerpos, derechos y libertades, derecho nos enseña sobre la violencia estructural. Y esto es algo que has estado analizando por los últimos meses. Y bueno, basándonos en este análisis tuyo sobre lo estructural, ¿dónde ves que nuestro mundo, nuestro trabajo se alinea a dónde va nuestro trabajo en los siguientes meses? ¿Qué es importante? Si verás, la violencia estructural para nosotras es un lente importante analítico para entender el trabajo, porque la violencia estructural, junto a otros conceptos como la interseccionalidad, por ejemplo, nos permite ver a nosotras. Sí, a nuestro trabajo y nuestra lucha más allá de lo individual y más allá de temas individuales e incidencias. Nos permite preguntar, ¿qué otros sistemas? ¿Cuáles son los sistemas y estructuras que producen estas diferentes formas de daño con el que estamos operando? Así que creo que ese es un marco importante y por lo cual le encontramos cada vez más beneficioso decir, por ejemplo, personas que trabajan en derechos de la población queer y de personas trabajadoras sexuales o de derechos laborales o de justicia económica, puede que experimenten diferentes tipos de violencia, pero hay un sistema común de poder que les subyace. Ese marco de la violencia estructural es algo muy importante para nosotras. Entonces, la visión se trata de fortalecer la capacidad de los movimientos para entender estos sistemas complejos de poder y luego para organizarse colectivamente para desafiarlos. Es como estamos viendo el trabajo que tenemos enfrente. Y Daisy, tú y tu audiencia saben esto muy bien porque lo han escuchado en capítulos anteriores. Segura han escuchado a otras personas de quizás hablar sobre la importancia de crear espacios donde la gente pueda comenzar a ver y reconocer las conexiones entre estas diferentes luchas en el mundo. Así que creo que el trabajo que hacemos sobre fortalecimiento de movimientos nos ayuda a pasar de ver estas luchas aisladas a hacernos las preguntas importantes como qué tenemos en común y qué podemos crear en conjunto y dónde está nuestro poder colectivo.
Y en este mundo que está tratando de aislarnos un poco más cada día, creo que eso es muy clave y es muy importante que entendamos cómo la violencia estructural funciona, pero cómo está conectada con nosotras. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrentan los movimientos sociales hoy y cómo tiene forma para ti? Sabes, los movimientos sociales y personas activistas en general enfrentan muchísimos desafíos actualmente. Y a medida que pienso en esa pregunta, Daisy, pienso que es de hecho bastante difícil. Este reto es más grande que este otro reto, porque también estos interactúan entre sí los diferentes desafíos que enfrentan las luchas. Puedes pensar en la represión, el espacio cívico que se reduce a activistas, ataques contra activistas, reducción de restricciones en cuanto a los recursos o la desinformación. Estos desafíos son difíciles por sí mismos, pero cuando se juntan, se amplifican y hacen que la organización y el activismo se vuelva increíblemente difícil. Así que las personas activistas y los movimientos están enfrentando desafíos increíbles en este contexto. Y para ti, en África, por ejemplo, puedes nombrar los desafíos que tú enfrentas en cuanto al desarrollo de los movimientos sociales y a esta integración y a la falta de espacios cívicos. Digo, creo que lo que me preocupa mucho actualmente es que las fuerzas que están en contra de los movimientos progresistas se están volviendo, bueno, no se están volviendo ya. De hecho, lo son, por lo menos en el contexto. Por lo que vemos en el continente africano, es que cada vez más se vuelven más organizadas, tienen muchos recursos y son transnacionales. Vemos cómo pueden operar entre fronteras, comparten sus narrativas, comparten sus recursos y comparten estrategias. Así que los ataques y los desafíos que enfrentamos no siempre se dan de la misma manera. Así que a veces los movimientos progresistas y activistas enfrentan violencia directa e intimidación, y a veces hay formas de ataque a la credibilidad de organizaciones y activistas, y a menudo involucran una reducción del espacio cívico o de cambio en las condiciones bajo las que luchamos para organizarnos. Así que, bueno, sabrán, creo que los movimientos y las personas activistas se aíslan y se vuelven fragmentadas, y estoy segura, pero creo que esto es algo que sonará bastante familiar de cara a la lucha que enfrentan ustedes, porque a menudo lo que sucede, y esto es muy intencionado, que es que los movimientos y activistas son forzadas a organizarse alrededor de una crisis inmediata. Hay crisis tras crisis y que a la que tenemos que responder. Y eso es tan comprensible porque las necesidades son tan reales, Daisy. Pero el peligro es que se nos obliga de cierta manera a enfocarnos tanto en responder y a ser reactivas ante las crisis que no tenemos espacio para tomar un paso atrás, para ver al panorama en general y desarrollar los vínculos entre las luchas y luego imaginarse que sigue. Y eso es exactamente por lo que se da, o sea, está diseñado para posicionarnos así, donde los sistemas de poder pueden beneficiarse manteniéndonos reactivas y separadas, aisladas y fragmentadas. Creo que para mí eso es uno de los principales desafíos que enfrentamos actualmente. Eso es bastante familiar. ¿Sabes lo familiar que es realmente al escuchar todos los desafíos que estás nombrando ahora aquí se da en la región? ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, de forma muy aislada, pero también has mencionado diferentes alternativas y has nombrado una de ellas. Territorios liberados y a menudo son como alternativas imaginadas ante este sistema en oposición a la extracción en aislamiento, como el sur de África bajo tu liderazgo concibe, entiende y desarrolla estos espacios. Sí, si estás haciendo esta pregunta profunda, profunda, digo, wow, o sea, necesitaría escribir una tesis para tratar de desempacar, pero déjame tratar de contestar tu pregunta en varios niveles. Vamos a ir pues quitando capa por capa porque a medida que te desafío, te escribo los desafíos y dificultades de los movimientos en el continente. Pues eso luego lleva a la pregunta que creo que es de hecho lo que me está haciendo pensar.
Tu pregunta es, ¿cómo desarrollamos un poder colectivo sostenido en un contexto que está constantemente tratando de agotarnos y fragmentar? Creo que para Jazz en general y para el sur de África quiere decir que tenemos que invertir en liderazgo feminista, en educación feminista, política y en la solidaridad entre movimientos. Esos temas son claves para responder a la crisis y al contexto en el que estamos organizándonos. Y esto quiere decir que tenemos que crear espacios donde las personas activistas puedan juntarse, no solo para responder ante una crisis, sino para poder entender qué es lo que está sucediendo y crear estrategias en conjunto. Y quiere decir conectar luchas que tal vez históricamente se han visto como luchas muy separadas. Y quiere decir crear protección colectiva porque la gente no puede sostener la organización si se les expone constantemente a ataques, a ser atacadas y aisladas. Sí, bueno, todo se trata de evitar el siguiente ataque. Estamos perdiendo el espacio para preguntarnos qué es lo que queremos crear. Y creo que eso es lo que está invitándonos a pensar tu pregunta. Volvamos al tema de los territorios liberados. ¿Cuál es la propuesta? Sí, esa es una idea interesante, pensar en territorios liberados y se enlaza con algo de la conversación que ya hemos estado teniendo. O sea, ya dijimos cómo creamos espacios donde las personas puedan imaginar el mundo que desean. Pero en lo que estás pensando, Daisy, es que no solo se trata de imaginar el mundo que quieres, sino se trata de practicar el mundo que queremos. Así que, ¿cómo creamos el espacio para imaginarlo y para practicarlo a medida que seguimos luchando en el mundo que existe? Y creo que eso es muy difícil. Es verdaderamente difícil luchar contra crisis tras crisis, lo cual es el trabajo que tiene que hacerse. No podemos ignorar la realidad material de nuestra gente y al mismo tiempo tenemos que imaginar y desarrollar un mundo que sea mejor el que nosotras queremos bajo estas condiciones de represión y autoritarismo. Así que sí, pienso que los movimientos sostienen el espacio para poder hacer ese tipo de trabajo y es un trabajo muy difícil. Es un trabajo muy difícil. Puede tener todas esas cosas al mismo tiempo. Así que, ¿sabes? Esta idea de estar en un estado de crisis permanente que nos mantiene en este espacio reactivo es cansado. Para que no podamos pensar más allá de la resistencia, no está esta idea. Si sabes cómo se llamaba, bueno, la idea que tienes que bloquear, que resiste, resistir y luego construir. Y creo que de ahí viene esa idea. Y los espacios liberados también nos permiten oportunidades para practicarlo en el ahora, no para esperar un futuro de una posliberación, postrevolución, como en nuestros espacios actuales de construcción y fortalecimiento de movimientos. También creamos espacios para practicar el mundo que queremos. Lo que se hace y a lo que se compromete Jazz del sur de África es para crear estos espacios. Creamos espacios donde activistas, movimientos y personas que están en las organizaciones pueden tomar un paso atrás ante las crisis inmediatas y juntarse y pensar y soñar en esos espacios. Bueno, creamos espacios para educación política, para análisis colectivo, para construcción de relaciones y para imaginación. Y esos espacios importan particularmente bajo estos contextos, este contexto en el que estamos tratando de organizarnos. Estamos viendo estos espacios que estamos creando como espacios de práctica, espacios liberados de práctica. A menudo, como decimos dentro de estos sistemas de poder y opresión, pero sí crean burbujas de cierta forma donde las personas pueden experimentar. ¿Qué quiere decir estar en un espacio donde nos escuchamos unos y otras, donde compartimos conocimiento, donde desarrollamos confianza, análisis colectivo, donde tomamos decisiones juntas y en ese sentido nos ayuda a practicar las relaciones y las formas de poder que queremos ver de cara al futuro? Y creo que por eso es que la Escuela de Movimiento Feminista y nuestras prácticas de educación política feminista son tan cruciales. Los movimientos son quienes estarán creándolos los espacios liberados.
Pero primero tenemos que encontrar formas de cómo desarrollar el músculo para ese mundo alternativo que queremos ver. Así que los espacios liberados son espacios donde podamos bloquear y construir y donde podamos soñar y donde podamos practicar en el ahora. Quiero preguntarte, pues no sé si tienes un mensaje para todas nosotras, pero también en solidaridad dentro de regiones más difíciles. Comenzaré diciendo que primero tomes este mensaje y lo mandes a Ofrane, soy Vivien, trabajo para Jazz. Soy activista feminista ubicada en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Escuchar sobre su lucha me entristece, pero también me da rabia y me da ánimos de seguir luchando. Quiero enviar un mensaje de solidaridad, amor y esperanza a ustedes en su brutal lucha por sus derechos, por justicia y por su liberación. En el sur de África nosotros decimos Amandla y eso quiere decir poder. Así que, pues, estamos con ustedes a medida que luchan por sus derechos y su poder. Muchas gracias, Vivien. Gracias por tu solidaridad con Ofrané y gracias por estar aquí hoy en Mujeres Cruzando la Línea. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy y muchas gracias por escuchar. Esperamos que nos escuchen el mes que viene, en otra edición de Mujeres Cruzando la Línea, aquí en Radio Violeta y Daisy Flores. Y el programa de hoy fue producido con el apoyo de Maru Chávez. Gracias y manténganse en línea. Esto fue Mujeres Cruzando la Línea, una producción radiofónica de Jazz Mesoamérica, porque cruzar la línea es también redefinir el mapa del mundo. Escúchanos el último viernes del siguiente mes a las 11 de la mañana por violetaradio.org. Escucha nuestro podcast a través de SoundCloud y Spotify de Violeta Radio y Mujeres Cruzando la Línea.